un creyente que estaba viviendo una situación particular, pero que sin embargo tenía una relación muy especial con el apóstol Pablo. No solamente el apóstol Pablo había sido el instrumento que Dios utilizó para que este hombre, Filemón, conociera al Señor, sino que también a partir de él conocer al Señor Jesucristo, empezó a ocurrir una serie de situaciones en su vida. Una de ellas fue, bueno, que su esposa, Apia, lo leíamos también en Filemón en el día de ayer, desde el versículo 1 al versículo 7, su esposa Apia y su hijo Arquipo también habían conocido al Señor y eran compañeros en el ministerio. Ahora, ¿qué cosas había acontecido de manera particular en la vida de Filemón? Que él había conocido a Jesucristo, pero que también se había convertido en alguien que había abierto su casa para que la palabra de Dios fuera predicada en este lugar. La iglesia de Colosas, o la que conocemos como la iglesia de los colosenses, debido a que hay una carta en el Nuevo Testamento que lleva su nombre, funcionó, por decir de alguna manera, tuvo sus primeras reuniones allí en la casa de este hombre llamado Filemón. Un hombre acaudalado, acomodado económicamente, un hombre de ciudadanía romana que vivía en la ciudad de Colosas y que tal vez los teólogos creen, había conocido del Evangelio de Jesucristo en uno de sus viajes de negocios, cuando en Éfeso se encontró con el apóstol Pablo predicando precisamente acerca de la salvación por medio de Jesucristo. Y es aquí que nos encontramos con Filemón, este hombre al cual Pablo le habla de una manera tan, pero tan abierta y tan natural en la relación entre hermanos en la fe. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de la coinonía. Pero quiero que vayamos otra vez a leer Filemón. Vamos a leer desde el versículo 1 al 7. Recuerde que tiene un solo capítulo. Usted puede encontrarlo después de la carta de Tito. Recuerde, primera Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses, primera Timoteo, segunda Timoteo, Tito, y ahí pegadito va a encontrar Filemón. Quiero que pueda buscarlo y vamos a volver a leer desde el versículo 1 al 7 y después vamos a orar. Búsquelo, Filemón, versículos 1 al 7. Capítulo 1, porque es el único capítulo que tiene. Algo que también decíamos el día de ayer es que esta carta tiene una impronta tan, pero tan personal, que es un deleite el poder leerla, porque es como que un amigo nos está escribiendo a cada uno de nosotros. Pero sin embargo fue de tanto agrado para el Espíritu Santo la forma en la que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, hablaba a Filemón, que él mismo, el Espíritu Santo, quiso compilarlo dentro de lo que nosotros conocemos la Biblia. Esta mini biblioteca, este mini contenido
contenido de varios libros compilados, guiados por el Espíritu Santo, que nos instruyen en toda palabra, en toda justicia y en toda verdad. Ahí creo que lo buscó Filemón. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 7. Vamos aquí, lo leemos juntos y luego oramos. Dice así la palabra del Señor. Estimado Filemón, compañero de trabajo, te saludamos yo, Pablo, prisionero por la causa de Jesucristo, y nuestro hermano Timoteo. También les escribimos a nuestra hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero en la lucha por la fe, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Que la paz y las bendiciones de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo estén con ustedes. Siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones, porque he escuchado del amor que tienes para con todo el pueblo santo de Dios, y también de la fe que tienes en nuestro Señor Jesucristo. Le pido a Dios que tu participación en la fe sea activa y que te sirva para conocer todo lo bueno que podemos hacer a favor de Cristo. Estoy muy contento y alegre porque con tu amor, hermano, has animado al pueblo de Dios. Oramos. Amado Señor, en esta mañana venimos delante de ti con gozo en nuestro corazón, porque, amado Dios, las circunstancias no cambian la esencia de lo que tú eres. Un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios de poder. Amado Señor, tú eres el que dice tu palabra en el libro de Isaías, en el capítulo 32, en el versículo 1, eres escondedero contra el viento, amado Señor. Y eres también, Señor mío, el que nos protege, Señor, de aún, Señor, de la marea amenazadora. Padre del cielo, eso quiere decir que en ti podemos estar escondidos, guardados de toda circunstancia adversa, de toda situación, mientras, Señor, aprendemos a vivir en comunión íntima con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Gracias por tu palabra, gracias por el tiempo de oración que hemos podido compartir y de adoración que hemos podido compartir, Señor, desde la madrugada, como cada martes, en nuestro tiempo de vigilia y de oración. Bendito seas, Señor de la gloria, porque tú te das a conocer, porque tú te revelas, porque tú hablas, Señor, a nuestra vida conforme a lo que sabes que necesitamos cada uno de nosotros. Tu mano de gracia nos formó, tu mano de gracia nos hizo. Tú eres el que, Señor, que sembraste en nosotros, Señor, características particulares, y eres el que también haces a través de tu palabra que ella llegue a nosotros conforme a lo que necesitamos saber, aprender, modificar. Señor, eres el que nos desafías, el que nos ayudas a crecer a través de ella. Yo te pido, mi amado Dios, que tu palabra nos desafíe a la fe, nos desafíe, Señor, a abandonar, mi Dios amado, caminos de mal, caminos de pecado, de error, Señor. A mirarnos, Señor, en el espejo de tu palabra, para ver, Señor, cuánto todavía necesitamos de ti. Y como decía Juan el Bautista, para que menguemos nosotros y tú puedas crecer. Yo quiero bendecir a cada persona que está conectada. Pedirte, mi Señor, que tú aquietes, Señor, cada mente y cada corazón en el sitio de quietud de tu presencia y de tu palabra, y que podamos oír lo que tú tienes para decirnos en este día. Bendito Señor y Dios, en la casa de Simón el fariseo, donde tú estabas comiendo, había muchas personas, Señor. Algunas tenían el corazón tan duro que no pudieron ver que el mismo Señor de los cielos estaba sentado compartiendo con ellos una cuestión cotidiana. Señor, que nuestro corazón no se endurezca para ver que tú viniste hoy a nuestra casa, en el lugar donde se encuentra cada persona y en el lugar donde estoy yo, a compartir tiempo con nosotros. Que podamos adorarte a través de tu palabra, que podamos conocerte a través de tu palabra, que
podamos, Señor mío y Dios mío, ser transformados a través de tu palabra, y que las tinieblas que quieren cubrir nuestra vida en el nombre de Jesús sean disipadas por el poder de tu palabra. Bendito Señor, yo declaro que el mundo espiritual adverso que pesa sobre nuestra vida, Señor, se sujeta al gobierno y a la autoridad de Cristo Jesús el Señor. Y nuestro oído y nuestros ojos se abren espiritualmente para escuchar y para ver tu verdad establecida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo les compartí ayer que precisamente el nombre Filemón significa amante, afectuoso, cariñoso, amigable, y es por eso que cuando leemos la forma y la impronta que el apóstol Pablo pone sobre este hombre cuando le escribe acerca de un asunto que mañana vamos a descubrir, pero que hoy, tanto ayer como hoy, yo quiero hablar de Filemón en cuanto al carácter cristiano que el Espíritu Santo forjó en su vida. Ahora, este hombre al Señor y cuyo nombre significa amante, afectuoso, cariñoso, amigable, este hombre evidentemente no solamente rindió su vida a Jesucristo para obtener salvación para vida eterna, sino que rindió su vida al Señor para que el Espíritu Santo moldeara su carácter. ¿Y cómo vemos que Filemón tenía un carácter verdaderamente formado a la imagen de Cristo Jesús? Por lo que el apóstol Pablo dice, por lo que el apóstol Pablo le atribuye a Filemón. Este varón, el apóstol Pablo, este líder, este titán de la fe, como podríamos decir, le atribuye a Filemón el hecho de que es notable y es deleitoso escuchar cuán bueno es el comportamiento de este hombre delante de los demás y cuánto Dios ha hecho en su vida y otros lo pueden apreciar. Qué bueno sería que otros puedan apreciar lo que Dios está haciendo en nuestra vida y que cuando nos vean a nosotros y vean las obras que hacemos, cosas sencillas, mis amados. No estoy diciendo que tengamos grandes palabras de elocuencia enseñando cuestiones teológicas, sino que en cosas sencillas, desde cómo saludamos a nuestros vecinos, desde cómo nos conducimos en nuestro trabajo, desde cuán íntegros somos a la hora de la administración de los recursos, desde el tiempo, las finanzas y todo lo que el Señor nos permite. Cuán bueno sería que otros pudieran ver a Dios a través de lo que hacemos. Eso es lo que pasaba con Filemón. Pablo remarcaba que él podía decir que Filemón verdaderamente era un hijo de Dios, por lo que otros decían acerca del comportamiento de este hombre. Por eso ayer hablábamos acerca del carácter cristiano de Filemón y veíamos algunos versículos como por ejemplo, y algunos textos bíblicos, como por ejemplo el Salmo 15, desde su versículo 1 al 5, donde precisamente la palabra de Dios nos dice quiénes son los que pueden entrar a la presencia de Dios, quiénes son los que pueden estar delante del Señor y cuáles son las características que agradan a Dios para permitirnos entrar a su presencia. Entonces vemos en Filemón que cada una de las características que están nombradas en este Salmo 15, desde su versículo 1 al 5, estaban en la propia vida de Filemón. También veíamos algo que está escrito en Romanos capítulo 12, versículos 1 al 3, donde Pablo habla de no acomodarse al mundo que nos rodea, a la presión social, a los modos de conducirse social y culturalmente, a las idiosincrasias, a las experiencias de vida que podamos traer en cuanto a lo que es nuestra vida de familia y todo lo demás. Y veíamos también de que evidentemente la transformación que el Espíritu Santo había hecho en este hombre marcaban lo que el apóstol Pablo decía acerca de él. Un hombre que tenía en sí mismo el carácter de Cristo Jesús. Y allí habíamos quedado el día de ayer. Ahora, yo quiero que busquemos un texto bíblico. Colosenses capítulo 3,
versículos 12 al 15. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 15. Quiero que lo busquemos y lo vamos a leer juntos y vamos a seguir mirando un poquito más acerca de Filemón, acerca de su vida, acerca de la enseñanza que el Espíritu Santo quiere dejarnos a través de la vida de quien fuese Filemón. Buscamos Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 15. Búsquelo allí, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Gracias a todos los que, como siempre digo, colaboran conmigo para poder escribir allí en las redes sociales los versículos bíblicos, las frases. Gracias, gracias, gracias a todos. Bien, tiene allí Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 15. Dice así la palabra de Dios. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, la cual nos une a todos en perfecta armonía, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Ahora, cuando Pablo habla acerca de Filemón, una de las cosas que más destaca y por las cuales el mismo apóstol Pablo dice, y lo leíamos en Filemón versículos 1 al 7, una de las cosas por las que él está agradecido a Dios es por la fe de Filemón. Ahora, la fe es algo intangible. ¿Qué quiere decir? No podemos verlo ni tocarlo, pero la fe se trasluce o se ve a través de manifestaciones claras en la vida de la persona que dice vivir en fe. Por eso es que podemos ver en Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 15, cuáles son los atributos que debe tener una persona que dice vivir en la fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿sabe qué es lo llamativo? Que esta carta, este versículo, estos versículos de este Colosenses 3, desde su versículo 12 al 15, estaban escritas a la iglesia que se reunía en Colosas en la casa de Filemón. Quiere decir que cuando el apóstol Pablo escribía la carta enviada directamente a Filemón, pero también cuando escribía la carta enviada a toda la iglesia de Colosas, pensaba tal vez en Filemón para poder remarcar cuáles son las cosas que el Espíritu Santo demanda de cada uno de nosotros. Cuando leemos Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 15, estamos delante de un espejo, mis amados y mis amadas. Es allí donde el apóstol Pablo, y mejor dicho, el Espíritu Santo, nos dice de cómo tenemos que vestirnos. Yo siempre suelo pensar algo que para mí es muy particular, ¿no? A mí me gusta cuando voy a congregarme con mis hermanos, vestirme bien, o sea, ponerme ropa que no me pondría en la casa, ¿no? Poder arreglarme, poder ir aseada, bien peinada, pero no porque yo quiero que otros me vean, sino porque entiendo que si voy al lugar de la adoración a compartir con mis hermanos, yo también tengo que presentarme como una ofrenda agradable al Señor en todo. Obviamente que lo primero es mi corazón, pero si yo para un casamiento, para un cumpleaños, y a usted le debe pasar, uno lo primero que hace es cuando te invitan a un casamiento,
casamiento, un cumpleaños, es pensar qué ropa vas a ponerte, porque es un acontecimiento especial. De igual manera, cuando vamos a ir a congregarnos, es un acontecimiento especial. No puedo usar las mismas pantuflas, las mismas chancletas o las chanclas, como dicen en algunos países de Latinoamérica, que tengo en la casa y con las cuales ando haciendo las cosas del hogar. No puedo ir de esa manera, porque me voy a un acontecimiento especial, que es reunirme con mis hermanos y congregarme a adorar al Dios de mi salvación. Ahora, más allá de este aspecto exterior que remarca una motivación que hay en nuestro corazón, el apóstol Pablo nos habla de cómo tenemos que vestir nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional. Y cuando vestimos de esta manera nuestra vida espiritual y nuestra vida emocional en Cristo Jesús, obviamente que también se va a traslucir en nuestra vida material, en lo que nos ponemos. Y no se trata de lo costoso, lo lujoso, se trata de el detalle que tenemos a la hora de presentarnos delante del Señor. Yo no puedo ir con la misma camisa con la que estuve cortando el pasto, por ejemplo, con la que estuve cortando el césped en mi casa, porque yo no hago lo mismo para irme a un acontecimiento social. Y cuán importante es el acontecimiento de reunirme con mis hermanos a adorar al Dios de mi salvación. Esto es simplemente un paréntesis que quiero abrir en medio de este vestirse que habla el apóstol Pablo aquí en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, en su versículo 12 al 15. Pero él, obviamente, el Espíritu Santo nos está hablando de el presentarnos delante de Dios, delante del Espíritu Santo, y también presentarnos delante de los demás como personas que dicen haber abrazado la fe en Cristo Jesús. Ahora vuelvo a esto. Lo llamativo es que las mismas características que el apóstol Pablo describe de Filemón, el dueño de la casa donde se congregaba la iglesia de los Colosenses, es la que él describe en esta carta para toda la iglesia. Nosotros vemos en Filemón, en lo que dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en Filemón, primeramente un amor y una fe genuina hacia Jesús el Señor y después hacia los santos. Y cuando hablamos de santos, amados míos y amadas mías, estamos hablando acerca de una palabra que se utiliza muchísimo en el Nuevo Testamento y que tiene una raíz en el idioma griego y que significa apartado para Dios. Cuando hablamos de santos, no hablamos de personas que se han apartado del mundo en claustros especiales o que han tenido que sacrificar su cuerpo a la hoguera para que otros pudieran hoy admirarlos. Cuando la palabra de Dios, y aquí en el libro de Filemón, nos habla del amor que Filemón tiene a los santos, habla del amor que tiene Filemón y habla de los hijos de Dios. Santos son todos aquellos que han apartado su vida para Cristo Jesús. El día que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, nos apartamos del pecado y de la maldad y consagramos nuestra vida. Le decimos: Señor Jesús, quiero entregarte mi corazón, mi vida, quiero que vengas a vivir y a morar en mí, que seas mi Señor y mi Salvador, que perdones todos mis pecados, que anotes mi nombre en el libro que tienes en los cielos. Ese día, mis amados, nos apartamos de las tinieblas, de la oscuridad y del pecado para vivir para Cristo Jesús. Y es allí donde entramos en la categoría de ser santos. Ahora, lo que sucede es que estos santos, estos apartados para Dios, comienzan a caminar un camino que se llama santificación. En ese camino es donde todos los días debo elegir, como leíamos aquí en Colosenses capítulo 3,
versículos 12 al 15, vestirme de tierna compasión, de bondad, de humildad, de gentileza, de paciencia, de pasar por alto las faltas de los demás, de perdonar las ofensas, de recordar que el Señor Jesús me perdonó a mí y me sigue perdonando diariamente mis faltas y mis desaciertos. Recordar también lo que decía aquí, que debemos vivir en perfecta armonía. ¿Cuál es la armonía? Una vez lo hablamos y está bien descrito en el Salmo 133. Salmo 133, versículo 1 dice: vean cuán bueno y deleitoso es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Y cuando decimos juntos, no decimos todos en una misma casa, sino que decimos unidos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y la armonía viene por el alineamiento y por la unidad y por la melodía que produce precisamente algo que congenia, algo que está unido en sí mismo por aquello que es superior a sí mismo, en este caso Jesucristo nuestro Señor. Ahora vemos que el apóstol Pablo le dice a Filemón: alegra mi corazón el ver cómo te comportas y el ver cuánto amor tienes para con tus hermanos en la fe, a tal punto que este hombre abre su propia casa para que allí se empezara una iglesia. Su casa, obviamente, él era un hombre acomodado económicamente y su casa habrá sido muy, pero muy amplia. Pero no sé quién de nosotros estaría tan, pero tan dispuesto a abrir su casa para que de un día para otro mucha gente viniera. Gente de todo tipo, en toda condición y en todo momento. Porque recordemos que en los tiempos de las primeras iglesias, la gente se reunía todos los días porque era una forma de alimentar su fe debido a la situación sociopolítica que vivían. Ellos eran perseguidos constantemente. El Imperio Romano buscaba destruir sus vidas a causa de Cristo Jesús. Hoy nosotros nos reunimos a través de las redes sociales, hoy nos reunimos en un edificio, por ejemplo, como nosotros aquí en Resistencia Chaco, en la Iglesia de la Ciudad, Avenida Castelli 314, y tenemos días, tenemos horarios, bueno, pero en eso, porque no estamos huyendo y no nos estamos escondiendo de una situación sociopolítica que nos impide profesar nuestra fe. Por eso tenemos que dar tantas gracias al Señor que tenemos la libertad de poder compartir nuestra fe. Hagámoslo ahora que es tiempo, hagámoslo, porque no sabemos cuándo vamos a tener que hacerlo de otra manera. Bien, entonces estamos aquí. Pablo destaca esta característica de Filemón. Destaca que este hombre, cuyo nombre es precisamente amable, amistoso, amoroso, se destaca, valga la redundancia, por el hecho del amor que tiene para con Dios y para con los hombres. Puedo decirle que verdaderamente Filemón es un ejemplo de carácter cristiano. Si uno tiene un estándar a quien uno quiere parecerse, hay una pregunta recurrente que le solemos hacer más que nada a los niños. ¿Qué querés ser cuando seas grande? Yo creo que a usted le habrán hecho esa pregunta, a mí me la hicieron y a lo largo de mi infancia fui cambiando. Quería ser médica, quería ser maestra, fui cambiando, porque todos a medida que vamos creciendo, vamos cambiando la perspectiva de aquello que queremos ser, ¿no? Pero es una pregunta recurrente. ¿Qué querés ser cuando seas grande? Bueno, y todos decimos, bueno, queremos ser astronautas, queremos ser el mejor chef, queremos ser esto, queremos ser aquello. Bueno, en el reino de los cielos hay un parámetro. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos llegar a parecernos a Cristo Jesús nuestro Señor. Yo digo, esa es la vara que Dios pone por encima mío. Yo debo caminar para parecerme a Cristo Jesús mi Señor. Pero también hay ejemplos de personas, de hijos de Dios que tienen un estándar muy alto de vida en Dios, de fe en Dios, que son dignos de imitar. Filemón es uno de ellos. Filemón es una persona que tendríamos que mirar en cuanto a los detalles que el apóstol Pablo
dice de su carácter en Dios para decir, wow, Señor, yo quiero que el carácter de Filemón, el carácter de Cristo Jesús que tenía Filemón también sea formado en mí. Ahora, eso era el punto número 1. Hoy lo completamos, pero vamos al punto número 2 en este día. Caminar en tierra firme. Punto número 2, caminar en tierra firme. Y vamos a volver a leer el versículo 7. Yo al principio leí Filemón, versículos 1 al 7, en la versión NTV, en la versión Nueva Traducción Viviente. Pero ahora quiero leer el versículo 7 nuevamente en la versión Reina Valera 1960. Búsquelo allí. Lo vamos a leer juntos otra vez, el versículo 7 de este libro de Filemón. Dice así: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. El apóstol Pablo le está diciendo esto a Filemón. Le dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Lo leíamos anteriormente, les describía a qué santos estaba atribuyéndole esto del apóstol Pablo en esta carta a Filemón. Ahora, el apóstol Pablo también habla aquí acerca de alguien que encontró la llave de oro. ¡Guau! Y no solamente estamos hablando porque Filemón era un hombre económicamente acomodado, sino que él encontró la clave que el Señor Jesús describió en Mateo capítulo 22, desde su versículo 35 al 40. Quiero que lo busquemos juntos. Mateo capítulo 22, versículos 35 al 40. Allí está lo que Filemón descubrió y empezó a practicarlo el día que Cristo Jesús vino a vivir a su corazón. Mateo capítulo 22, versículos 35 al 40. ¿Lo buscamos juntos? Vamos allí. Mateo 22, versículos 35 al 40. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea. Dice así la palabra de Dios. Y uno de ellos, que era intérprete de la ley, para ponerlo a prueba preguntó. Está hablando el Señor Jesús rodeado por maestros de la ley, por religiosos de ese tiempo y por otra, obviamente seguramente había personas que estaban escuchando sus enseñanzas, ¿no? Pero concretamente dice uno de ellos que era intérprete de la ley, para ponerlo a prueba preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Estos versículos, Mateo 22 del 35 al 40, y el Señor Jesús lo vuelve a reiterar y lo volvemos a encontrar en otros evangelios, como el Evangelio según San Lucas, también es nombrado en el Evangelio según San Marcos, pero lo cierto es que estos versículos que leíamos recién de Mateo 22, 35 al 40 son la llave de oro. ¿Sabe por qué? Porque si aprendemos a que Dios sea lo primero en nuestra vida, todo lo demás vendrá como consecuencia. Si amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, entonces seremos direccionados y seremos transformados a la luz de la verdad establecida de Dios en nosotros y que a través nuestro se proyectará en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y obviamente en nuestras acciones. Por eso es que el Señor
Señor Jesús dice, el primer y gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Vuelvo a recordar algo que una vez lo dije. Cuando la palabra de Dios habla de corazón, habla de la iglesia dice el sistema psicoemocional. Cuando la Biblia habla de alma, habla de emociones, habla de todo lo que nosotros decimos, hablamos acerca de si nos sentimos animados o desanimados. Entonces, lo que está diciendo la palabra de Dios y lo que está diciendo el Señor Jesús es que debemos amar con todo lo que somos, espíritu, alma y cuerpo. Debe alinearse en un mismo sentido y en un mismo sentir, que es amar al Señor por encima de todo. Y como consecuencia de este primer y gran mandamiento viene el segundo. ¿Cuál es el segundo? Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando Dios sana nuestro corazón, cuando el Señor Jesús viene a vivir a nuestra vida y somos sanados. ¿Sanados de qué? Porque algunos dicen, bueno, pero yo cuando conocí a Jesús no estaba enfermo, no estaba postrado en una cama. Somos sanados de nuestros pecados y de nuestras maldades. La mayor enfermedad y la mayor pandemia que vive esta humanidad desde el principio de los tiempos se llama pecado, desobediencia, deshonra a los mandamientos de Dios. Esa es la peor enfermedad, peor que cualquier úlcera, peor que cualquier llaga, peor que cualquier virus, peor que cualquier bacteria. Es precisamente el pecado. Y lo único que puede limpiar, quitar, sacar esa enfermedad, sanarnos, es Jesucristo el Señor. No hay otra solución, no hay una medicación, no hay buenas obras que yo pueda hacer, no hay cuántos niños yo pueda alimentar, cuántas casas para mujeres que son desprotegidas pueda abrir, cuántas viudas pueda yo subsidiar. No existe eso. Lo que existe es que Jesucristo el Señor es el que limpia mis pecados y mis maldades a través de su sacrificio, de aceptar su sacrificio en la cruz del Calvario. Ahora, cuando yo soy sanado, cuando mi corazón está limpio y libre de todo dolor, de toda desesperanza, de la acumulación de suciedad por la experiencia de vida que he llevado adelante, entonces estoy en capacidad de mirar al otro con el mismo amor que Dios me amó. Ahora quiero que busquemos otros versículos bíblicos. Vamos a ir a Primera de Juan, la carta del apóstol Juan. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21. Vamos a leerlo juntos. Quiero que lo busquemos. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea. Lo tiene allí, lo encontró, lo leemos juntos entonces en esta mañana. Dice así: si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Lo dice el apóstol Juan, no lo dice Adriana. Dice aquí, si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros recibimos de Él, de Dios, de Jesucristo, este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Qué está haciendo el apóstol Juan en esta carta de Primera de Juan, en este capítulo 4? Recordándonos la regla de oro.
aquello que leíamos que el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 22, es lo que el apóstol Juan nos está recordando. Dice en el versículo 21, nosotros recibimos este mandamiento. El Señor ya lo había dicho antes, por eso es que el apóstol Juan lo recuerda simplemente. El que ama a Dios, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Por eso es que, volviendo a Filemón, volviendo al principio, vemos que el apóstol Pablo destaca que Filemón tenía esta característica. De hecho, destaca también cuánto recomendaba y el corazón de los hermanos en la fe que compartían el poder tener contacto con Filemón. Qué bueno y qué lindo es el poder decir, qué lindo es estar con este hermano, con esta hermana, qué bien que me hacen tus palabras, qué grato es poder compartir un tiempo contigo. ¿Y qué vemos en esa persona? ¿La elocuencia de sus palabras? No, sus actitudes, el amor de Dios, la forma, el trato con el cual nos trata, valga la redundancia, la forma en que comparte con todos de igual manera, estas cosas que son sumamente necesarias. Ahora, nosotros vemos que el mundo en el cual vivimos, podemos decir esta sociedad, la cultura, la idiosincrasia, generalmente hacen que nuestro corazón se vuelva antipático o indiferente antes que empático. Y uno puede decir, bueno, pero podemos ver que la solidaridad existe, ¿no? Este concepto tan utilizado y en este tiempo también, ¿no? Personas que ayudan a otras, vemos que hay personas de manera particular y vemos fundaciones, asociaciones, organizaciones civiles que se toman como lema la solidaridad para ayudar a otros. Y podemos decir, bueno, son personas empáticas. Y yo le quiero decir que la solidaridad no es mala, es buena. Todos tenemos que ser solidarios. Pero sin embargo, lo que no todos somos, porque es lo que genera el Espíritu Santo en nosotros, es el empatizar, poniéndonos en el lugar donde la palabra de Dios quiere que estemos. Vamos aquí. La palabra de Dios, lo leíamos. Mateo capítulo 22, lo decía el Señor Jesús, lo remarcaba el apóstol Juan en primera de Juan capítulo 4, que nosotros debemos amar al otro como nos amamos a nosotros mismos. Eso habla de empatía. Empatía significa ponerme en los pies, en los zapatos de la otra persona. La solidaridad hace que yo mire la necesidad del otro y que yo tengo para darle, pero no necesariamente me lleva a ponerme en el lugar del otro, me lleva a compartir lo que tengo, pero mi corazón no se involucra con la otra persona. En la solidaridad, conforme al concepto humano, siempre hay algo que se llama ego. ¿Sabe lo que hace el ego? El ego hace que nos miremos a nosotros mismos y digamos, wow, ¿cómo puedo yo con mis recursos hacer esto o aquello? El ego hace que yo publique mis obras de bien. El ego hace que, aun cuando no lo diga, aun cuando no lo muestre, en lo secreto, en mi corazón, en mi habitación, me sienta muy bien porque yo lo hice. Sin embargo, la empatía, el amor que Dios pone en nuestro corazón, hace que yo mire a Dios y le diga, Señor, dame la capacidad de poder amar a la otra persona, como vos me amaste a mí, como vos me amás a mí, y suplís mis necesidades diarias, suplís mi vida cada día con tu amor, tu misericordia, tu cuidado. Y cuando yo puedo hacer eso, lo que hago en lo secreto, en lo público, es darle solamente la gloria a Dios por permitirme ser un instrumento en las manos de Él. Eso es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo
también la forma en la que te comportas reconforta el corazón de otras personas. Pablo estaba hablando, volvamos a esto, estaba hablando en nombre de Dios, guiado por el Espíritu Santo. Es como aquella vez que el Señor Jesús se acerca al río Jordán. Lo podemos ver en el Evangelio según San Juan. Juan el Bautista estaba bautizando y el Señor Jesús se acerca para ser bautizado. Y cuando Él sale del agua, cuando Juan lo bautiza y sale del agua, el Espíritu da testimonio de quién es el que estaba siendo bautizado, diciendo en una voz entre las nubes: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La palabra de Dios dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando Dios se agrada de lo que somos y de lo que hacemos, Él mismo va a dar testimonio acerca de nosotros. Fíjese que Filemón no necesita publicidad, poniendo carteles de neón o pagando en redes sociales o en canales de televisión cerrados o abiertos, poniendo en mi casa funciona una iglesia. Él no necesitó hacer eso. El Espíritu Santo habló de él a Pablo y Pablo habló en nombre del Espíritu Santo acerca de Filemón y de lo que él estaba haciendo. Tranquilo. Si usted vive una vida apegada a Dios, haciendo lo que a Dios le agrada, el Espíritu va a dar testimonio. No espere la recompensa del hombre. El pastor José Luis suele decir una frase que para mí es muy relevante. Él dice: de aquel a quien servimos es también de quien recibiremos la recompensa. Si servimos a Dios, sinceramente, Dios nunca va a dejar de recompensarnos. Pero si servimos a las personas creyendo que Dios nos va a recompensar, no vamos a recibir de las personas. Y por eso es que muchas veces lo que recibimos de recompensa es lo que nosotros llamamos ingratitud. Decimos: nadie me ve, nadie me agradece, en esta casa, en esta iglesia, en este lugar, nadie se da cuenta de lo bien que yo hago. Tal vez, si usted está esperando ese tipo de recompensa, es porque está sirviendo a las personas. Tal vez lo haga en nombre de Dios, pero la motivación de su corazón está a esperar la recompensa del ser humano. En cambio, si usted hace lo que hizo Filemón, él no esperó que Pablo le dijera: abrí tu casa para una iglesia. Él lo hizo porque él creyó que el Señor necesitaba la casa de Filemón para poner una iglesia en ese lugar y para que la palabra de Dios sea propagada en ese lugar. Y es así que después de pasado un tiempo, el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, en una carta que trata de otro tema, da testimonio acerca de la fidelidad de este hombre para con Dios y para con sus hermanos en la fe. ¡Qué maravilloso es esto! ¡Qué maravilloso es esto, amados míos! Saben que en este versículo 7 de Filemón, y con esto vamos terminando, en este versículo 7 de Filemón se vuelve a nombrar, se nombra por primera vez una palabra que es recurrente desde este momento en adelante dentro de la palabra de Dios, y es koinonía. Koinonía es aquello que nosotros conocemos en nuestro lenguaje español castellanizado, comunión. Y quiero que leamos un último versículo. 2 Corintios capítulo 9, versículo 13. 2 Corintios capítulo 9, versículo 13. Busquémoslo, el último versículo en esta mañana. Y mañana nos vamos a meter de lleno en la carta de Filemón, exclusivamente sobre aquello que Pablo quería que Filemón le pudiera dar una mano. Lo tiene allí. 2 Corintios capítulo 9, versículo 13, dice lo siguiente:
muchos alabarán a Dios porque se darán cuenta de que ustedes obedecen las buenas noticias que anuncian sobre Cristo. Ellos verán que ustedes comparten generosamente lo que tienen con ellos y con los demás. ¿Sabe que en 2 Corintios capítulo 9, el apóstol Pablo estaba alabando en cierta forma, estaba reconociendo el corazón de los hermanos de la iglesia de Corinto, porque habían juntado una ofrenda para otros hermanos en otra congregación que estaban pasando necesidad. Y lo que dice aquí, cuando leemos el versículo 13, es que esa gente, cuando recibiera esa ofrenda de amor, iba a alabar a Dios, porque la forma en que se estaban comportando los corintios en este momento era la forma en la que Dios se comportaría con cada uno de ellos. Pablo le dijo a Filemón: me alegra mucho cómo te comportas para con Dios, pero también cómo reconforta mi corazón el que te comportes de esa manera y que otros puedan ser bendecidos a través de lo que estás haciendo. Es el anhelo de mi corazón, amados y amadas de mi corazón, que nosotros podamos comportarnos como Filemón, porque somos hijos de Dios y porque hemos entendido que amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser es lo mejor que podemos hacer. Pero como consecuencia amaremos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Amado Señor, cuán profunda es tu palabra, pero también, Señor, cuán reveladora es cuando el Espíritu Santo la trae y la muestra delante de nuestros ojos como un desafío de vida para vivirlo a través de la fe. Yo te pido, mi Dios y mi Señor, que no nos falte la fe, ni a mis hermanos, ni a mí, para vivir genuinamente como hijos tuyos, delante de ti y delante de los demás. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos encontramos mañana en el Devocional de la Mañana.